Para comenzar la semana bien informados, aquí estamos en Su Caso en Casa, el consultorio jurídico de Teleantioquia. Este es un espacio de información, servicio y orientación para que conversemos de diferentes temas que tocan con nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar precisamente de las sanciones si no cumplimos algunas obligaciones o algunos deberes en propiedad horizontal como copropietarios. Es el tema del día, así que los invito para que estén muy pendientes, para que resolvamos juntos su caso en casa. Nos acompaña el doctor Carlos Andrés Londoño García. Él es abogado especialista en Derecho Empresarial con una amplia experiencia en propiedad horizontal. Es la persona más idónea para responder a todas sus inquietudes, sobre todo en este caso, que de hecho no lo hemos tocado muy a profundidad en el programa y tiene que ver precisamente con las sanciones. Y cuando hablamos de sanciones, doctor Carlos Andrés, y ahorita lo estábamos comentando antes del programa, hablamos de multas no pecuniarias y pecuniarias. ¿A qué se refiere la una y a qué se refiere la otra? Dándole un lenguaje un poquito más cotidiano. Claro, Yasmín, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Hoy el tema entonces son las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Más que la sanción pecuniaria, estamos hablando de incumplir una norma. Cuando se incumple una norma que no tiene nada que ver con cuotas de administración, estamos hablando de un incumplimiento o una situación no pecuniaria. O sea, que no tenga su origen económico, como es el caso de las cuotas, por ejemplo, cuando hablamos de dinero. Así es. Entonces, una sanción por una obligación no pecuniaria es cuando yo violo, por ejemplo, el reglamento de propiedad horizontal, los manuales de convivencia, pongamos ejemplos concretos, el mal uso de las zonas comunes, el inadecuado manejo de las mascotas, los parqueaderos, el uso indebido de los parqueaderos de visitantes, un daño, por ejemplo, en un bien común, ¿sí? Ese tipo de cosas, hacer ruido a altas horas de la noche, etc. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de propiedad horizontal, pero más desde el punto de vista de las sanciones que tenemos como copropietarios, quienes habitamos en propiedad horizontal. Hemos hablado de los deberes, de nuestras obligaciones, y hoy queremos concentrarnos específicamente en el tema de las sanciones o las multas. Yo los invito también para que visiten nuestro canal en YouTube. Mucha gente me ha preguntado dónde pueden ver los capítulos de Su Caso en Casa. Es muy fácil, ingresan a YouTube, programa Su Caso en Casa, el canal Teleantioquia. Doctor Carlos Andrés, comencemos entonces por hablar de las sanciones y le voy a pedir un favor a Carla, que se encuentra en el municipio de Envigado y que está pendiente con su inquietud de esperarnos un minutico mientras avanzamos un poquito en el tema. ¿Cuáles sanciones se pueden imponer entonces, doctor Carlos Andrés, por incumplir el reglamento de propiedad horizontal? Claro, la ley 675 nos menciona 3 tipos de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Una es la divulgación, digámoslo así, en un lugar de amplia circulación del infractor que cometió una sanción. Sí. No es muy recomendable, podemos en el transcurso En las carteleras, por ejemplo, que vemos en los ascensores o en las de las zonas comunes. Es un tema delicado porque el buen nombre debe siempre cuidarse, claro, y podemos caer entonces sin incurrir a una violación a la ley de habeas data, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La segunda forma de sanción es la que todos conocemos, la multa, una sanción económica por incumplir una situación o el incumplimiento de una norma. Ejemplo, ¿cuándo pago yo dinero? Una multa económica. Me colocan una multa agotando el debido proceso por poner música a altas horas de la noche, o por sacar el perro y no recoger sus excrementos, por sacar el perro de razas peligrosas sin bozal o sin cadena. Internamente la copropiedad puede sancionarte a través de una multa o llamados de atención, etcétera, pero también de cara al código de policía puedes tener una sanción. Eso le iba a preguntar, pero centrémonos doctor, en la copropiedad, porque ese es un tema pues, ya mucho más amplio. Por supuesto, eso le iba a preguntar, doctor Carlos Andrés, que si toca un poquito la ley de propiedad horizontal, que es la 675 de 2001 con el código de policía, porque ahí mencionamos algunas conductas que precisamente tienen que ver con la convivencia, y el Código Nacional de Policía es nacional y de convivencia, ¿cierto? Entonces hay unas multas económicas, pero entonces ahí de alguna manera se cruzan en el caso de estas dos conductas, de las mascotas. ¿Y cuál fue el otro que acabamos de mencionar? El ruido. Se me fue. El del ruido, claro, las fiestas o los vecinos bullosos. Así es. Entonces, si bien el Código de Policía y la copropiedad tienen o se encuentran de alguna manera
Mi recomendación es agotemos nuestro recurso interno, el recurso de la copropiedad, antes de acudir a una norma policiva en este caso. Porque si lo podemos solucionar internamente, pues nos vamos a ahorrar el malestar de tener que llamar a la policía y no hay una contradicción en ello. Vamos a hacer una cosa entonces, doctor Londoño, y es que recibimos a Carla, que está en la línea desde el municipio de Envigado, y luego avanzamos más en el tema de las sanciones en propiedad horizontal. Carla, la escuchamos y bienvenida. ¿Cuál es su inquietud? Muchas gracias. Tengo una inquietud. ¿Se pueden poner multas por no asistir a una asamblea? ¿Multas a quién, perdón? Multas por no asistir a una asamblea. Por no asistir a la asamblea. Muy importante esta pregunta porque es la que nos hacemos muchos copropietarios. Gracias por acompañarnos, Carla, y la invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Londoño. Gracias, Carla, por la pregunta. Igual lo mencionabas tú al inicio. Es muy importante entender que para poder poner una multa o sancionar, debe existir una norma, ya sea en la Ley 675 o en el Reglamento de Propiedad Horizontal, que sea explícita frente a esa situación. Sí. Entonces, para poder poner una multa en el caso de no asistir a una asamblea, debe estar expresamente claro en el Reglamento de Propiedad Horizontal que existe esa infracción llamada no asistir a la asamblea. De lo contrario, no se pueden poner esa multa en particular. Otras tantas sí, pero esa no, ya que es explícita, digámoslo de una manera clara. Entonces, tiene que estar en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Tendría que estar en el reglamento, ya sabe entonces, Carla, y vamos a saludar a Camila, que a esta hora nos acompaña en el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín. Camila, qué gusto saludarla, gracias por estar en su caso en casa. ¿Y cuál es tu caso? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo había escuchado que poner multas es ilegal. ¿Eso sí se puede? ¿Entendimos la pregunta, doctor Londoño? ¿Sí, lo repite? No, la repite, por favor, es que yo no la entendí muy bien, Camila. Que poner multas, yo había escuchado que poner multas es ilegal. ¿Eso sí se puede? ¿Poner qué? No le entiendo. Multas en poner general, multa. Claro. Muy bien. Gracias, Camila, por acompañarnos y esté muy atenta a la respuesta del doctor. Soy Londoño. muy técnico y perdona, el artículo 59 de la Ley 675, en su numeral segundo, dice que se podrán imponer multas hasta 2 veces su cuota de administración y si son situaciones sucesivas podrá ser hasta 10 veces la cuota de administración, si son sucesivas, ¿cierto? Entonces, de cara a la Ley 675 sí se pueden poner multas. Igualmente, en los reglamentos de propiedad horizontal, por lo general, aparece como sanción la multa. El tema aquí más importante de si se puede o no se puede poner una multa de tipo económico, obviamente, es si se puede, pero hay que agotar el debido proceso. Es decir, no es poner una multa porque sí, sino que hay que darle a la persona la oportunidad de presentar sus descargos, de contar qué fue lo que pasó, de estar asistido por un abogado, por quien él considere, antes de imponerse esa multa. Doctor Carlos Andrés, antes de ir a la pausa, continuemos con el tema de las sanciones que se pueden imponer por incumplir el reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué otras sanciones existen? Claro, llevábamos 2. Una es la publicación del infractor, la segunda es la multa y la tercera es restringir el uso de una zona común no esencial. ¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, el uso de la piscina, el uso de los juegos infantiles, el uso del salón social. Estos son bienes no esenciales. Los que no se pueden prohibir son los bienes esenciales, las zonas de circulación, las zonas de acceso, los parqueaderos. Pero las no esenciales se pueden restringir como una medida de sanción. Pero restringir para el copropietario, obviamente, ¿cierto? Por supuesto. O sea, para quien Aquí habita. hay algo importante, Yasmín, es para el copropietario si habita en él. También puede ser para el arrendatario, puede ser para el tenedor, o sea, quien habite o quien se encuentre en ese momento en la posesión del inmueble o usando el inmueble. Ahora, ¿qué pasa con otro tema? Y voy a dejar la pregunta antes de ir a la pausa para que estemos muy pendientes. Doctor Carlos Andrés, y tiene que ver con los parqueaderos, la queja o el dolor de cabeza en muchas unidades residenciales, porque los parqueaderos, pues obviamente hay parqueaderos de uso particular que son los que pertenecen a los copropietarios, ¿cierto? Pero resulta que hay otros parqueaderos que son públicos, que son para los visitantes. ¿Qué ocurre si un parqueadero de estos se alquila a alguien? O sea, si se destina para un uso
qué no debe ser? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. Hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de sanciones en propiedad horizontal. Ya hemos hablado de nuestros derechos y también de las obligaciones. Volvemos. Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. El tema del día, obligaciones y sanciones en propiedad horizontal. Muy importante que tengan presentes los siguientes datos para recordar. Sanciones por incumplimiento a obligaciones en propiedad horizontal. Se refiere a las sanciones por todos los aspectos que no son obligaciones económicas, es decir, por temas de violación a la ley, al reglamento de propiedad horizontal y a las normas internas de la copropiedad. Las sanciones pueden ser publicación del infractor en un lugar de amplia circulación de la copropiedad, multa o prohibición de uso de un bien común no esencial. Ya los mencionamos hace algún rato. Las sanciones las impone el Consejo de Administración si existe consejo o la Asamblea de Propietarios. Jamás el administrador puede sancionar a nadie. No es un órgano coercitivo. Para imponer cualquier tipo de sanción es importante agotar siempre el debido proceso. Sin que se agote el debido proceso no se pueden imponer multas. Se sanciona en virtud a una norma escrita, ya sea en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. El manual de convivencia debe estar concordado con el reglamento y con la ley. De lo contrario, no se pueden imponer multas por incumplir el manual de convivencia. El administrador es el responsable de notificar y hacer cumplir las sanciones impuestas por el Consejo de Administración o por la Asamblea. Y a esta hora saludamos a Sara, que se encuentra con nosotros en Su Caso en Casa. Bienvenida, Sara, y la escuchamos. Buenas tardes, Yasmín. Sí, señora, adelante con su pregunta. Muchas gracias. Quería preguntar si uno es moroso en el pago de las cuotas de la administración, ¿le pueden prohibir el uso de una zona común? Excelente pregunta, Sara. Gracias por acompañarnos. Doctor Londoño. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Hay un tema muy importante, y es que una cosa es el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias y otras son las deudas que tenemos, o sea, las situaciones pecuniarias, las deudas que tenemos con la copropiedad. Las deudas que se tienen con la copropiedad, ya sea cuotas de administración, las mismas sanciones, las mismas multas, intereses de mora, ya tienen una sanción implícita, que es el interés moratorio. Sí. En este caso, entrar a sancionar a una persona que debe una cuota de administración serían dos sanciones por la misma causa. Estaríamos hablando que tendría dos sanciones. Una, los intereses moratorios. Y por otro lado, por ejemplo, prohibirte el uso de una zona común no esencial. ¿Es posible entonces? No es posible, porque estamos hablando de dos sanciones por la misma situación. Estaríamos casi que atropellando el debido proceso de la persona, donde es muy clara cuál es su sanción, que es el interés moratorio. Muy bien. Doctor Londoño, tema de los parqueaderos, que es bien importante. Hay parqueaderos para uso privado, lógico, para los copropietarios que conviven en propiedad horizontal, pero también hay unos parqueaderos de uso público que son para los visitantes. ¿Qué pasa si un parqueadero de estos se alquila o se destina para un uso que no es? Claro que sí, es uno de los dolores de cabeza más grandes que afrontan hoy nuestros administradores de propiedad horizontal. Hay un tema importante: los parqueaderos de visitantes tienen una destinación por ley, y es el buen uso que debe dársele de acuerdo a la finalidad que tiene, es decir, que sean parqueaderos para visitantes. Sí. Si los arrendamos a propietarios, o permitimos el uso de los propietarios de estos parqueaderos, estamos en contravía de lo que dice la ley, que son parqueaderos para visitantes. No se deben arrendar. Los parqueaderos de visitantes no se deben arrendar. O sea, bajo ninguna circunstancia. No. Incluso generaría una multa el mal uso o el uso inadecuado que se le da a estos. Por ejemplo, que no los usemos para los visitantes, sino para los ¿Y la multa sería para propietarios. quién en este caso, doctor Londoño? En este caso sería para el infractor, que sería quien aparque en el parqueadero de visitantes. ¿Y qué tal que sea el administrador el que autorizó el uso de ese parqueadero con fines? ¿Cuándo se puede autorizar Sí. Utilizar un parqueadero de visitantes para un fin distinto? Sí. En el evento en que tengamos por norma un número superior de parqueaderos de visitantes que nos permita hacer uso de algunos de ellos. Es de la única manera. La norma nos dice, dependiendo del municipio, que por cada
por cada apartamento deben existir tantos parqueaderos de visitantes. Entonces, por 4 apartamentos, un parqueadero de visitantes, por poner un ejemplo. Entonces, si tenemos más de lo establecido en la norma, podemos hacer uso de estos sin ningún problema. Ahí queda entonces solucionada la pregunta que tenían tantos televidentes y que me la venían haciendo hace algunos días. Vamos a saludar al señor Juan Correa, que nos acompaña en el barrio El Poblado. Bienvenido a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su caso? Yasmín, buenas tardes. Sí, señor. Yo quisiera saber si le pueden poner multas a las personas por poner música hasta tarde. Buena pregunta, señor Juan, gracias por acompañarnos. Y es lo que hablábamos al comienzo del programa, doctor Londoño, que toca un poquito también con el Código Nacional de Policía y Convivencia. Y aquí tocamos un tema que es precisamente la convivencia. Claro que sí. Muchas gracias, don Juan, por la pregunta. Hay algo importante acá, Yasmín, y es que cuando se coloca música o se hace una fiesta a altas horas de la noche, lo que necesitamos más que la multa inmediata es que la persona deje de dormir y le baje volumen a la música o acabe con su fiesta. Entonces, en este caso, si bien sí se pueden colocar multas, pues va a ser una solución a futuro frente a una posible recurrencia de esta persona en sus fiestas. Sí. Para mí lo más importante es que él es darle solución a la copropiedad y que la pague su música inmediatamente. ¿Y es un caso tan común? Mucho, mucho. Si no soluciona el tema con una llamada de portería para que apague la música, entonces mi recomendación es acuda al medio policivo, que llegue inmediatamente y le hace apagar la música, porque necesitamos no tanto la multa, que posiblemente se le puede poner agotando el debido proceso, sino que apague la música en este momento. Y ahí sí que se generan otras consecuencias para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de propiedad horizontal, pero las sanciones cuando no cumplimos nuestras obligaciones. También tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Y precisamente sobre esas sanciones que veníamos hablando, doctor Londoño, ya mencionamos algunas. ¿Cuál nos queda pendiente o cuáles nos quedan pendientes? Las sanciones, el tipo de sanciones, son establecidas taxativamente por la ley. Es decir, no nos podemos inventar otras más. Esas son las 3 sanciones de las que habla la ley y a esas nos tenemos que ceñir. Muy bien, entonces hablemos también de las funciones del administrador, ya que tocamos un poquito el tema de propiedad horizontal y que todo se conecta perfectamente. O sea, muchas veces los administradores se toman funciones o atribuciones que no les corresponden. Así es. Frente a este tema hay algo importante. Los administradores de propiedad horizontal no son una entidad coercitiva, es decir, ellos no sancionan. Ellos tienen la obligación de transmitir o de abrir el proceso a través del mandato que reciben del Consejo de Administración, y es el Consejo de Administración o la Asamblea, si no tenemos consejo, el único organismo, los 2 únicos organismos que pueden sancionar. El administrador por nada del mundo puede imponer una sanción, y hay una creencia errada en las propiedades horizontales donde el Consejo de Administración le dice al administrador, sancione, póngale una multa, y realmente quien pone las multas es él, o sea, el Consejo de Administración. El administrador lo que hace es informarle al infractor la sanción que le impuso el Consejo de Administración una vez agotado el debido proceso. Doctor Londoño, tengo otra duda también y tiene que ver precisamente con las sanciones, con estos términos, o sea, el concepto de sanción y el concepto de multa. ¿A qué se refiere lo uno y a qué se refiere lo otro? Finalmente vienen siendo lo mismo. Claro, entonces cuando hablamos de sanción hablamos de 3 tipos, ¿cierto? Que es la publicación del infractor, que no es lo lógico, pues lo que se debe hacer por el buen nombre y aquello, Hay que tener mucho cuidado con eso. La multa o la prohibición del uso de un espacio, de una zona común no esencial. En sanciones. Entonces, esas son las 3 tipos de sanciones. La multa es un tipo de sanción. La multa es un tipo de sanción y la multa no es necesaria, la multa sí es económica. Claro, es una multa económica, y esa multa económica es una de las 3 sanciones que se pueden imponer en las propiedades horizontales. Entonces, en este sentido, ¿se pueden imponer multas o poner multas por lo que diga el manual de convivencia? Eso es importante. Mira, el manual de convivencia es cambiante. Yo puedo ir actualizando el manual de convivencia de acuerdo a las necesidades de la misma copropiedad. Por eso es muy importante que para poder poner una multa o una sanción de acuerdo al manual de convivencia debe estar concordado
Es decir, debe estar en relación directa con la Ley 675 y con el reglamento de propiedad horizontal. No puede ser una rueda suelta sobre la cual me pueden sancionar, ya que las sanciones solamente se pueden imponer sobre normas superiores, que son las leyes, o, en este caso avalado por las mismas leyes, el reglamento de propiedad horizontal. Qué interesante este tema, doctor Londoño. Gracias por acompañarnos nuevamente en su caso en casa. Es un tema que es muy amplio, además, porque estamos hablando de la Ley 675 de propiedad horizontal, que es la ley del año 2001, y que, entre otras cosas, en este momento está en curso por una reforma a esta ley. Corre en este momento en la Cámara de Representantes una reforma a la ley, no se ha reformado desde el 2001 y está en ese proceso. Vamos a ver qué pasa entonces. Gracias por acompañarnos. A Muchas ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.